¿Y si los pleyadianos tienen razón sobre Adán y Eva? Durante miles de años, la humanidad ha leído la Biblia creyendo que Adán fue un solo hombre y Eva una sola mujer. Pero los pleyadianos aseguran que hemos interpretado mal los textos antiguos desde el principio. Ellos dicen que Adán no era un nombre personal, y que Eva tampoco era simplemente una mujer, sino pueblos completos, civilizaciones, linajes humanos. Y cuando muchas personas comienzan a revisar cuidadosamente los textos antiguos, descubren algo sorprendente: que esta interpretación parece tener muchísimo más sentido de lo que la gente imagina. Porque en hebreo original, la palabra Adán no significa necesariamente un individuo específico. La palabra Adam significa literalmente la humanidad, el ser humano, el hombre en sentido colectivo. Por ejemplo, en Génesis 1:27 dice, «Y creó Dios al hombre a su imagen». Pero en hebreo realmente aparece Ha-Adam, que puede traducirse como la humanidad. Eso cambia completamente la historia, porque el texto ya no estaría hablando necesariamente de una sola persona llamada Adán, sino de toda una humanidad o grupo humano. Y hay un versículo todavía más impactante. Génesis 5:2 dice, «Varón y hembra los creó, y llamó el nombre de ellos Adán». ¿Escuchaste eso? Llamó el nombre de ellos Adán. No solamente del hombre, de ambos, como si Adán fuera una identidad colectiva. Exactamente igual a como hoy usamos nombres de países o pueblos. Por ejemplo, Estados Unidos decidió, México ganó, Israel respondió. No estamos hablando de una sola persona. Estamos hablando de millones representados bajo un solo nombre. Y eso mismo ocurre constantemente en la Biblia. Israel fue una persona, pero también una nación completa. Edom fue un hombre, pero también un pueblo entero. Judá, Moab, Egipto. Todos esos nombres terminaron representando civilizaciones completas. Entonces, cuando los pleyadianos dicen que Adán y Eva eran pueblos y no individuos, muchos aseguran que finalmente ciertas partes de la Biblia empiezan a encajar perfectamente. Y aquí viene otra parte impresionante. Eva, en hebreo, Javá, significa la que da vida. Eso puede interpretarse como una fuente de vida, un linaje, una civilización fértil, un pueblo del cual nacen otros pueblos. No necesariamente una sola mujer física. Y según esta interpretación, la unión entre Adán y Eva podría representar la mezcla de dos grandes linajes humanos antiguos, dos pueblos completos, dos grupos diferentes. Y ahora aparece una de las preguntas más misteriosas de toda la Biblia. Cuando Caín mata a Abel y huye, él tiene miedo de que otros hombres lo encuentren y lo maten, pero ¿cómo podían existir otros hombres? Si supuestamente solo existían Adán, Eva y sus hijos. Después Caín encuentra esposa. ¿De dónde salió? La explicación tradicional nunca termina de responder completamente estas preguntas. Pero si Adán y Eva eran pueblos completos, entonces todo empieza a tener lógica, porque ya existirían más grupos humanos alrededor, más civilizaciones, más ciudades, más personas. Y eso explicaría por qué Caín podía temer a otros pueblos y encontrar esposa fuera de su grupo. Los pleyadianos también dicen que el jardín del Edén no era simplemente un jardín con árboles, sino una civilización avanzada, un lugar especial donde ciertos humanos recibieron conocimiento. Y por eso la serpiente no representa simplemente un animal, sino conocimiento prohibido, despertar, conciencia. Porque después de comer del árbol, la Biblia dice, sus ojos fueron abiertos, como si antes hubieran vivido dormidos, sin comprensión, sin conciencia completa. Y eso conecta con muchísimas tradiciones antiguas del mundo, donde la humanidad recibe conocimiento de seres superiores. Ahora escucha esto porque se vuelve todavía más profundo. En muchas partes de la Biblia, las ciudades y naciones son tratadas como si fueran personas.
Babilonia aparece como mujer, Jerusalén aparece como esposa, Israel aparece como hijo, Egipto aparece como reino viviente. Entonces, ¿por qué sería imposible que Adán y Eva también representaran civilizaciones completas? De hecho, para muchas personas, esta interpretación tiene más lógica que pensar que toda la humanidad salió únicamente de dos individuos literales. Y lo más impresionante es que cuando empiezas a leer Génesis desde esta perspectiva, muchos pasajes que antes parecían confusos, de repente empiezan a tener sentido. Tal vez Adán nunca fue solamente un hombre. Tal vez Eva nunca fue solamente una mujer. Tal vez eran nombres simbólicos para pueblos antiguos que dieron origen a nuevas civilizaciones humanas. Y tal vez la humanidad lleva miles de años leyendo la historia literalmente, cuando en realidad estaba escrita en un lenguaje simbólico y colectivo desde el principio.